Bienvenidos amigos una vez más, esto es Análisis Ciudadano. Las clases de matemáticas que da el régimen también son marca ACME. Las fuerzas del régimen allanaron la casa de Sergio Novelli en Venezuela y los profesores desconocen que exista un plan Universidad en Casa. Y bueno, hay que ver cómo es esta gente que nos gobierna, es bien sinvergüenza, porque cuando uno cree que no pueden llegar más bajo, terminan sorprendiéndote. El periodista Sergio Novelli informó que los efectivos de la Dirección General contra Inteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro allanaron su casa en Venezuela la mañana de este jueves 16 de marzo. Mediante su cuenta en la red social Twitter, el comunicador informó que la Dirección General contra Inteligencia Militar estuvo en mi casa en Venezuela. Ahí vive una familia pastoral a la que le renté mi vivienda y llegaron con una orden de una supuesta investigación, allanaron y se llevaron 4 computadoras y 5 teléfonos. En teoría, ahora irían a la casa de mis padres. Asimismo, agregó en otro mensaje que yo no dejé nada en Venezuela más allá de mis afectos y mis parientes. No sé qué buscan, lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país, su realidad. No sé si lo que quieren es que me calle. Mi función como periodista es siempre decir la verdad. A continuación voy a citarle algunos de los tweets que publicó Sergio Novelli en su cuenta. Recordemos que Sergio Novelli está residenciado en la ciudad de Miami desde hace varios años y desde allí hace periodismo también con noticias venezolanas y mantiene en comunicación al pueblo de Venezuela que se encuentra fuera de la frontera, recordando que los canales de televisión de señal abierta no transmiten ningún tipo de información real de lo que está ocurriendo en el país por la censura que existe a los medios de comunicación. Dirección General contra Inteligencia Militar estuvo en mi casa en Venezuela. Ahí vive una familia pastoral a la que le renté mi vivienda. Llegaron con una orden de una supuesta investigación, allanaron y se llevaron 4 computadoras y 5 teléfonos. Sergio Novelli reiteró su compromiso de seguir informando siempre con la verdad, como lo ha hecho siempre. Recordemos que Sergio Novelli, conocido como el gallo de la televisión, de las noticias, siempre se ha caracterizado por ser un periodista con una gran confiabilidad en las noticias que emite y con un proceso investigativo que, dadas a las condiciones de censura en Venezuela, lo llevaron a traspasar frontera y a realizar su trabajo desde otro país, pero siempre pendiente, muy pendiente, al igual que otros periodistas, de la situación que se vive en el país. Las redes también descargaron al régimen, pues resulta que las clases que están impartiendo son clases tapa amarilla. Pues ¿qué se podía esperar de esta gente si los contrata Nicolás Maduro? Muchos sabemos cuál es la inteligencia que ha demostrado Nicolás Maduro tener a lo largo del tiempo, que hemos visto cada uno de sus errores en pantalla. El Canal del Estado venezolana de televisión, mejor conocido como VTV, ha estado emitiendo clases para que los niños y adolescentes de nuestro país se mantengan al día con un contenido escolar debido al distanciamiento social que todos estamos viviendo, y pese a esto, en ocasiones usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de errores e impresiones en las clases emitidas por el medio de comunicación. El caso más reciente fue una clase de matemáticas en la que el profesor cometió un error cuando estaba explicando el contenido relacionado con las ecuaciones, y esto dio pie a un sinfín de críticas al profesor y obviamente al Canal del Estado por emitir dicho error, y precisaron la manera correcta de solución al problema planteado. Hubo algunos comentarios que destacaron del resto, de los cuales algunos eran como que decían: las bases se eliminan, la multiplicación es la que está mala, refiriéndose a un problema matemático que su procedimiento siempre va a ser igual. O al emitir este tipo de informaciones donde los procedimientos varíen, donde los procedimientos no sean los adecuados, van a generar o van a formar una base educacional con fallas. Pero es que bueno, si este fue el profesor que enseñó a Maduro a sumar, ya sabemos por qué no sabe dar una cuenta total y cómo es. Y tal es el caso de las cuentas que saca Nicolás Maduro con respecto al procesamiento de gasolina en el país. Resulta que las plantas están paradas, resulta que ahora es que Nicolás Maduro se está enterando que en Venezuela anteriormente, antes de que comenzara esta crisis, la más reciente,
porque yo creo que esta crisis va como por etapas. La crisis esta 2020, donde la producción de petróleo, la producción de gasolina ha reducido de manera muy notable. Maduro estima que la refinería del Palito produzca unos 35.000 barriles diarios, muy por debajo del límite o del consumo per cápita del país. La producción en nuestro país de crudo cayó de 660.000 barriles de petróleo diario en el pasado mes de marzo, a una baja de 100.000 barriles en un mes. Según el reporte mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el primer trimestre del presente año, las fuentes secundarias del OPEC reportaron una contracción de 112.000 barriles diarios en promedio, 14.5% de caída que se agudizó en marzo como resultado de las primeras señales de un colapso en la demanda en el mercado internacional de hidrocarburos y las crecientes dificultades para comercializar el crudo venezolano debido a las sanciones. Y bueno, todos sabemos que esta reducción en la producción de barriles de petróleo más que todo tiene que ver con la paralización de las plantas, con el desmantelamiento de las plantas, con la fuga de cerebros del personal técnico que operaba en las plantas procesadoras de petróleo, y también porque el petróleo que se estaba produciendo en el país se está enviando para Cuba, se le está regalando el petróleo a Cuba. Todos sabemos que las conexiones entre Cuba y Venezuela van como un chupasangre. Ahí Cuba tiene intereses muy marcados en lo que es la producción petrolera del país, y por eso es que tienen allí a Maduro puesto en el gobierno cubano. Es aquel que mantiene a Maduro allí estancado en el poder, que no quiere, que no permite que se salga, que se entregue, porque sabemos, ha estado conversando, ha estado buscando información acerca de cómo es el negocio para entregarse. Vamos a comentar un poco el atajaperro que tiene el Ministerio para la Educación Universitaria y el régimen de Nicolás Maduro, porque resulta que Nicolás hace planes sin antes consultar y ahora está envuelto en tremendo berenjenal. Pero bueno, como siempre, yo me imagino que cuando Maduro sale a dar una cadena de radio y televisión, él tendrá allí sus apuntes, pero de repente pasa el pajarito, le habla, le toca la cabeza, le dice, bueno, hoy vas a cometer esta burrada. Y Nicolás Maduro ha dicho que la educación a distancia en Venezuela es la manera en la que se van a culminar los años escolares, incluyendo la educación universitaria, sin considerar que Venezuela tiene el peor internet del mundo, donde Venezuela tiene fallas eléctricas, fallas comunicacionales, tiene bloqueos de internet de muchísimas páginas, y que la conexión para cualquier página resulta ser toda una hecatombe. Y bueno, a través de un comunicado de fecha 15 de abril, la Federación de Profesores Universitarios expone las múltiples razones por las cuales en las actuales condiciones del país es imposible realmente tener o poner en práctica el plan Universidad en Casa, así como las clases para los niños vía online. Los motivos se atribuyen a lo que se denomina como la pésima gestión del Ejecutivo Nacional y de su Ministerio de Educación Universitaria. El Ministerio de Educación Universitaria ha anunciado un plan Universidad en Casa que podría extenderse hasta el mes de agosto. Y si existe tal plan, no es del conocimiento de las universidades, ya que el régimen no ha presentado una propuesta estructurada con objetivos claros, actividades a desarrollar, plazos responsables y presupuesto. Tampoco hubo una consulta previa a las autoridades universitarias ni al profesorado, lo que contraviene la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. En esta situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos, muchos sufren largos cortes del servicio eléctrico todos los días. Como se lo comenté hace un momento, los salarios están pulverizados, la salud precaria, la cuarentena sin producción, sin ingresos, sin alimentos, sin gasolina y sin agua, en el contexto de la fantasía ministerial de unas supuestas clases a distancia. Cabe destacar que los sueldos de los profesores son los peores o uno de los peores en el país, y no les alcanza ni siquiera para comprarse una comida completa para un mes, mucho menos le va a alcanzar para el consumo en datos móviles para poder acceder a
a las redes sociales, trámite de enviar información vía online. La Federación de Profesores Universitarios descalifica la iniciativa de que los profesores puedan dar clases desde sus hogares porque no cuentan con los recursos pertinentes en cuanto a tecnologías de información y comunicación. Las universidades no pueden tener las plataformas tecnológicas operativas por la falta de servicios elementales como la electricidad, y todo ello aunado a la elevada proporción de estudiantes y profesores que no tienen conexión y acceso a internet desde sus casas o en una computadora. Muchos hogares, muchas zonas, no solo en un estado de Venezuela, en el 90% de los estados de Venezuela hay sectores en los que no hay ni una gota de señal de internet, por lo cual este tipo de conexiones es imposible. Hay profesores, los más loables, los más nobles, tal vez intentan salir a un lugar y conectarse en un cyber a dar sus clases, pero no es rentable porque primero no tienen dinero para pagar el transporte, no tienen el dinero para pagar lo que cuesta la conexión, no tienen dinero o no cuentan con los recursos necesarios para cubrir este proceso, que es algo engorroso en este país. No es imposible, no es una opción descabellada realmente, simplemente que Venezuela, gracias a la mala gestión y a la mala administración de las políticas económicas en el país, no puede sustentar este tipo de plataformas tecnológicas para llevar a cabo los procesos educacionales, tanto a nivel universitario como educación media y primaria. Por otro lado, recuerden que no todas las asignaturas son posibles en la modalidad a distancia, sino presenciales, y si nos ponemos a contar con los profesores que van a estar dando clases en la televisión, bueno, ya sabemos cuál va a ser el resultado. En el caso de las carreras que requieren prácticas de laboratorio y clínicas para la formación del estudiante y profesional, los talleres, el servicio comunitario, los trabajos de grado experimentales y los de campo, entre otras cosas, esto resulta ser casi que una misión imposible. Y ciertamente la Federación de Profesores Universitarios tiene toda la razón, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se termina de desarrollar estas noticias, estos hechos que siempre Nicolás Maduro tiene, como quien dice, él va poniendo pañitos de agua sobre las situaciones, porque como les acabo de mencionar, yo creo que Nicolás se coloca allí en una mesa y dice, bueno, hoy voy a ver qué metida de pata hago, así, a toda voz, así públicamente. Y bueno, nosotros acá estaremos siempre buscando más y más informaciones para traérselas a ustedes, así que mantente conectado, activa la campana de notificaciones y déjanos tus comentarios aquí abajo en la casilla. Esto fue Análisis Ciudadano. Chao, chao.